Hola amigos, pues hoy vamos a ver este capítulo acerca de Jesús como el ungido, ¿no? ¿Qué significa que cuando nosotros decimos Jesucristo, pues estamos diciendo Jesús el ungido? Entonces, ¿por qué decimos que es el ungido? ¿Por qué decimos que Jesús es Dios y además es el ungido? Pues a mí me gustaría empezar con este texto que está aquí, es de el profeta Isaías y dice así: Él fue oprimido y afligido y no abrió su boca, y fue llevado como cordero al matadero. Y como oveja ante sus transquiladores, en silencio no abrió su boca. Por opresión y por juicio fue condenado, ¿y quién pensará en sus descendientes? Porque fue removido de la tierra de los vivientes y fue golpeado por la transgresión de mi gente. Se le envió al sepulcro junto a los malvados y con un hombre rico a su muerte. Aunque él no hizo ninguna violencia ni engaño con su boca, Dios lo trituró y lo debilitó. Como su vida fue hecha una ofrenda de culpa, él verá a su descendencia, él prolongará sus días y el deleite de Dios prosperará en su mano. Entonces vean cómo está profetizado por Isaías, es Isaías 53, del verso 7 al 10, y pues de una forma muy extraña, entre el pueblo de los judíos actualmente este capítulo no se lee, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos el testimonio de Juan, dice: yo no me había dado cuenta que de él, pero quien me envió a sumergir con agua me dijo: en quien veas el Espíritu descender y mantenerse, es aquel que sumergirá con el Espíritu Santo. Yo lo vi y soy testigo de que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba nuevamente con dos de sus alumnos y cuando vio a Jesús caminando y dijo: miren, el Cordero de Dios. Y los dos alumnos que le escucharon decir eso siguieron a Jesús. Entonces, en este otro párrafo, estamos hablando de Juan Bautista. Juan Bautista es un personaje histórico, incluso reconocido por Josefo, el historiador Josefo, que era un judío que había traicionado a su pueblo para convertirse en un historiador y en un informante romano, ¿no? Y entonces él habla tiene un libro o tiene una recopilación que se llama Antigüedades Judías y habla de Juan Bautista, porque Juan Bautista pues representaba una amenaza, ¿no? Para el pueblo, pues, digo, para el Imperio Romano. Entonces, aquí en más detalle nos habla de cómo es que Juan está dando testimonio acerca de Jesús. Y cuando fue bautizado Jesús por Juan Bautista, entonces él vio aquí el Espíritu descender en él y mantenerse, y era lo que lo llama, o sea, es el momento en el que Jesús es apuntado como el ungido, ¿no? O sea, y ahorita lo vamos a ver más adelante. A ver, por ejemplo, aquí está. Su propósito como ungido es reunir a todos aquellos que creen en su nombre, ser proclamado como rey de los judíos y volver los corazones de los pueblos de las naciones para que todos juntos proclamemos a una sola voz y lo adoremos como un solo pueblo. Entonces, aquí está cómo se utilizaba el aceite para propósitos cosméticos y medicinales, pero también para asuntos ceremoniales como el cierre de pactos, de manera que se llevara un acuerdo a la solemnidad, como la transferencia de una propiedad, un matrimonio, una consagración especial. Y lo mismo tenemos históricamente como para designar a un rey, se hacía por medio de un sacerdote que le ungía con aceite, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso del rey David, que ungió tanto a Saúl, que era de la tribu de Benjamín, como a David, ¿no? Que era de la tribu de Judá. Entonces, este sacerdote que era de la tribu de Leví, pues tenía el sacerdocio autorizado por Dios mismo, y en el caso de Juan Bautista, pues también sabemos que él era de la familia de Leví. Entonces, a través de Juan Bautista fue quien preparó el cuerpo de Israel, en lugar de estar lavando en un templo construido por manos de hombres, lo estaba haciendo en el desierto, pero él lavaba a las personas preparando el camino para la venida de Jesús. Y cuando están en el río Jordán, entonces él es ungido directamente por Dios a través de su espíritu, en forma de una K o en forma de una paloma, dicen algunas traducciones, pero en realidad es como una K, demostrando que esta unción también correspondía a la unción de sacerdote conforme a la unción del rey sacerdote Melquisedec. Entonces, Juan Bautista pertenece a la familia de Leví y dice que la unción que recibió el rey David de parte del profeta Samuel se cumple, porque en las escrituras dice: el trono del Señor permanece por la eternidad, cetro de justicia es el cetro de su reino, amas la rectitud, odias la maldad, por tanto,
el Señor, tu Señor, te ha ungido con aceite de la alegría, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un aceite de olivo para que el ungimiento de Jesús tenga esa autoridad, sino que Jesús fue ungido por el aceite de la alegría cuando el Espíritu Santo posó en él. Entonces eso es lo que lo podemos constatar porque él es sucedor, de esta manera él es sucesor legítimo e hijo del rey David, porque a partir de ese momento recibió el Espíritu Santo. Cuando tú lees las escrituras, cuando se habla de cuando fue ungido David, David fue lleno del Espíritu Santo y es lo que lo hacía el rey legítimo. Y de esta manera también cuando Jesús inicia su misión, dicen las escrituras que él fue lleno del Espíritu Santo y luego fue llevado al desierto a ser tentado. Y cuando regresa esta tentación que él experimentó, aquí dice que vino a Nazaret, donde había crecido, y como él acostumbraba, fue a la sinagoga el día de descanso y se levantó a leer el papiro del profeta Isaías que le fue entregado y lo desenrolló en el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, pues me ungió para anunciar buenas noticias a los pobres. Me envió para vendar a los que están con el corazón roto, a proclamar libertad a los cautivos y abrir las puertas a los que están en prisiones, a proclamar el tiempo aceptable de la gracia de Dios. Y luego enrolló el papiro, lo regresó al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decir: hoy esta escritura se ha cumplido ante sus oídos. O sea, Jesús está diciendo que él es el ungido que fue enviado para proclamar las buenas noticias de que los que tenían el corazón roto podíamos tener libertad, los que estábamos cautivos por la maldad, los que estábamos esclavizados por el pecado, podíamos ser libres de nuestras opresiones, de nuestras tristezas, de nuestros temores. Entonces, hay otros eventos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un evento donde Jesús en Galilea es ungido con un perfume costoso por una mujer que le expresaba devoción y gratitud. Entonces, le estaban preparando algún tiempo antes de su crucifixión, le estaban preparando. Y luego también Jesús entra al pueblo de Betania, donde está María, que es hermana de Lázaro. Y dice, 6 días antes del inicio de la celebración de la Pascua, Jesús fue invitado a cenar a la casa de Lázaro. Y entonces aquí tenemos un proceso similar, ¿no? Con un frasco de medio litro de un perfume muy costoso, que valía casi el salario de un año, de una esencia de nardo. Ella ungió los pies de Jesús y los secó con sus propios cabellos. Entonces ya tenemos otro evento donde Jesús es ungido. Y pues yo aquí digo que me parece ingenuo quienes juzgan a María de prostituta, porque pues ella era hermana de un hombre rico y ella era poderosa, era influyente. Y bueno, más bien yo lo que creo es que María pues cabe en este arquetipo de una mujer seductora, ¿no? De las que son frías y calculadoras, que utilizan su sexualidad para disfrutar de placer y también pues para someter hombres, ¿no? Para someter a sus amantes, que pueden ser jóvenes, mayores, religiosos, casados, liberales, y a lo mejor hasta practicando hechicería y ocultismo, ¿no? Y siendo una mujer cruel y despiadada, pues, y de hecho algunos evangelistas la llaman que tenía un genio de los 7 demonios, pues en realidad estaba ella sorprendida a lo mejor, ¿no? A los pies de Jesús, sintiendo un gran respeto por este hombre, siendo que todas lo querían, la acosaban o la buscaban por su hermosura o por su sexualidad, pues ahora ella estaba rendida ante los pies, ante la irresistible e inevitable gracia de Jesús, ¿no? Entonces, no por una pasión desordenada y egoísta, sino completamente agradecida por el perdón de sus maldades, ungiendo su cuerpo con ternura, con lágrimas, besándole sus pies, secándole sus cabellos, y pues Jesús permitiendo recibir esta adoración y este ungimiento, ¿no? Y no solo las personas más orgullosas y egoístas terminaron rendiéndose ante lo maravilloso que era Jesús y ante la gracia y la fuerza que venía de la unción que había recibido de su Padre por medio del Espíritu Santo, sino también aquí pongo cómo Jesús va haciendo su entrada triunfal a Jerusalén montado sobre un asno, sobre un burrito, y había una multitud que salía y todos salieron con ramas de palmeras, con el camino gritando: Hosana en las alturas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, que viva el Rey de Israel. Y cuando unos griegos llegaron a Jerusalén para querer conocer, entrevistarse con Jesús, él dijo para sí mismo: pues ya llegó la hora en la que el Hijo del Hombre será exaltado. De verdad les explico que a menos que una semilla de trigo caiga a la tierra para morir,
seguirá siendo semilla, pero si muere, entonces genera fruto. Y dice él, donde yo soy, mi sirviente es también, y si alguien me sirve, el Padre le honrará. Dice, ahora mi alma está muy triste y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, porque este es el motivo por el que ha llegado a esta hora. Mejor dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces se escuchó una voz que venía del cielo que decía, yo lo he glorificado y glorificaré otra vez pues su nombre, ¿no? Y entonces la multitud que se estuvo escuchando dijo, pues esto fue un trueno o fue un ángel, y dice Jesús, esta voz no fue para mí, sino para ustedes. Ahora el juicio está sobre este mundo y ahora el gobernante de este mundo será lanzado fuera. Y yo también, cuando sea exaltado de esta tierra, me llevaré a todos hacia mí. Y él dijo esto para indicar el tipo de muerte por el que moriría, por lo que la multitud contestó, bueno, pues hemos escuchado de la ley que el Mesías permanecerá eternamente. Entonces, tú, ¿por qué dices que el Hijo del Hombre debería ser exaltado? Pues, o sea, ¿cómo es que tiene que ser humillado para ser exaltado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Le preguntan. Y ya aquí Jesús sabía en este momento, pues, que las personas que habían visto todas sus maravillas seguían sin creer en él, ¿no? Entonces, vemos cómo él es también aquí ungido, cómo es señalado como el Mesías, y luego vamos viendo conforme se va desenredando esta historia, cómo va ante el Concilio Supremo después de esta cena que tiene con sus alumnos, una cena muy íntima, y ante el Concilio Supremo de Ancianos, compuesto por sacerdotes y maestros, de una forma oscura, en una noche, dice aquí, a la madrugada el Sanedrín del pueblo, tanto con los jefes sacerdotes y escribas, se reunieron y llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron, si tú eres el ungido, contéstanos. Y entonces Jesús contesta de una forma brillante, les dice, bueno, si les contesto, ustedes no creen, o sea, si les digo la verdad, de todas maneras no me van a creer. Y si yo les pregunto a ustedes, pues no contestan, pero desde ahora dice el hijo de Adán o el hijo del hombre, que ya vimos el capítulo pasado qué significaba que Jesús es el hijo del hombre, se sienta a la derecha del poder maravilloso de Dios. O sea, él está hablando de él mismo como el hijo de Adán, como la profecía de Daniel en una profecía nocturna donde ve acercarse al hijo de Adán, al hijo del hombre, al anciano de días, para recibir todo poder y toda gloria y toda honra. Pues ahorita ahí Jesús, ante el concilio arrestado, les estaba diciendo que él era el hijo del hombre. Y entonces ellos se sacaron de onda y le respondieron, entonces ¿eres tú el hijo de Dios? Y él contestó, pues ustedes ya dijeron que yo soy. Y entonces ahí es donde ellos se alteran mucho porque acaban de decir como representantes del pueblo de Israel, acaban de señalarlo como el Mesías, como el ungido, como el hijo de Dios. Y entonces ya dicen, ¿para qué pedimos más testigos? Lo escuchamos por nosotros mismos. Ellos pensaban que en su juego de palabras iban a envolver a Jesús para que él se autoproclamara algo que no lo podría hacer, y ellos mismos lo proclamaron como el Hijo de Dios. Entonces toda la asamblea se levantó y se lo llevaron a Pilatos. Y ahora consideremos que fue llevado a la casa oficial del gobernador romano, que era el representante de la ley de los gentiles de la que nosotros formamos parte, ¿no? Entonces, el imperio que en ese entonces era el que dominaba a la humanidad, que era el imperio romano, en ese momento el gobernador de ese entonces, que era Pilatos, le dice, bueno, llegan y le dicen, es un criminal Jesús, y entonces llega Pilatos y se acerca y le dice, oye, ¿eres tú el rey de los judíos? Como para obtener más información, y entonces ahí Jesús le explica que su reino no era de este mundo, o no es de este mundo. Y entonces ya Pilatos dice, entonces tú eres un rey. En otras traducciones lo ponen como una pregunta, como si le estuviera preguntando, pero en realidad Pilatos está dándose cuenta que Jesús es un rey. Y entonces le dice, tú dices que yo soy un rey. Esa es la razón por la que nací y vine al cosmos para dar evidencia de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Y a esto Pilato respondió, ¿y qué es la verdad? ¿No? Inmediatamente salió con los judíos y les dijo, yo no encontré un crimen contra él, pero es costumbre de ustedes que yo ponga en libertad a uno de ustedes en la Pascua, así que desean que les libere al rey de los judíos, pero entonces ellos gritaron que no, que soltaran al rebelde Barrabás. Y entonces Pilatos manda a azotar a Jesús y los soldados romanos, el ejército romano, le ponen una corona de espinas, lo coronan como un rey. Y entre bromas y entre risas y burlas, le ponen un manto púrpura. Entonces, vemos cómo a Jesús lo están coronando rey. Ahora sí que dentro de la ironía, dentro de la burla, está ocurriendo cómo es que Jesús está siendo puesto sobre un trono de humildad, ¿no?
y lo empiezan a bofetear y le dicen, felicidades, rey de los judíos. Y otra vez Pilato sale y dice, miren, lo traigo aquí fuera ante ustedes para que sepan que yo no encuentro crimen ante él. Y al salir vestido de corona de espinas y manto púrpura, dice, miren al hombre. Y en cuanto los jefes sacerdotales y los oficiales lo vieron, gritaron, crucifícalo, crucifícalo, tómalo y crucifícalo. Y entonces Pilatos contestó, porque yo no encuentro crimen contra él. Nosotros tenemos una ley, contestaron los judíos, y conforme a esta ley él debe morir porque él mismo se hizo hijo de Dios. Cuando ya sabemos cómo fue la conversación, ellos lo apuntaron hijo de Dios y luego ahora están diciendo que él mismo se lo hizo cuando ellos son los que lo están señalando como el legítimo Mesías, ¿no? Cumpliendo con lo que se dijo acerca de él los profetas, ¿no? Que iba a ser abofeteado, que iba a ser llevado como un corderito ante sus trasquiladores y que él no abrió la boca. Y dice, cuando Pilato escuchó este razonamiento y se alarmó y se regresó al pretorio, le dice, ¿de dónde eres tú? Y ya Jesús ya no le contestó. Así que Pilato le dijo a él, ¿no quieres hablarme? ¿Sabes que tengo la autoridad para liberarte a ti y la autoridad para crucificarte a ti? A lo que Jesús contestó, la verdad es que tú no tienes autoridad sobre mí si no se te hubiese dado a ti desde arriba. Así que quien me entregó a ti cometió una maldad muy grande. Entonces, desde ese momento, Pilatos trató de liberarlo a él, pero los judíos seguían gritando, si lo liberas no eres amigo del César, quien quiera que se declare a sí mismo como rey se opone al César. Entonces, cuando Pilatos escuchó este razonamiento, trató a Jesús afuera y lo sentó en un tribunal y a juzgar a Jesús, ¿no? Y entonces ni siquiera hay un juicio dentro de Jesús, porque lo que hace es que le dice a todos, miren a su rey, y todos gritando, le gritaron, llévatelo, llévatelo, crucifícalo. Entonces Pilatos contestó, voy a crucificar al rey de ustedes. Y entonces los jefes sacerdotales contestaron, no tenemos rey sino a César. Y entonces en ese momento fue entregado para ser crucificado y fue llevado al lugar del cráneo, donde fue crucificado, y lo acompañaron a él otros dos, a cada uno, a Jesús en el centro. Y Pilatos también publicó un título. Entonces, su acta de crucifixión, su acta de muerte, decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. O sea, tenemos al Imperio Romano declarando a Jesús como rey de los judíos legalmente. Entonces, aquí muchos judíos leyeron este título porque iban entrando a la ciudad y el lugar del cráneo estaba en la entrada de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, latín y griego. Y entonces se enojaron los jefes sacerdotales y le ordenaron a Pilatos, le ordenaron, ¿no? A la autoridad del imperio, no escribas el rey de los judíos, pero que él dijo, yo soy el rey de los judíos, y Pilato ya contesta, pues lo escrito, escrito, ¿no? Entonces, vemos cómo durante el supuesto juicio de Jesús, le declaran a Jesús que él es el Hijo de Dios. Y vemos a la autoridad romana declarando a Jesús como rey de los judíos, que esa era la causa por la que estaba siendo crucificado. Entonces, muchos de los habitantes de Jerusalén probablemente se empezó a escuchar la voz de lo que estaba aconteciendo y todos se dieron cuenta de que estaban sacrificando a un corderito, a Jesús, al que unos días antes había estado en el templo diciendo que el que se acercara a él bebería de aguas vivas, ¿no? Agua de vida eterna. Y todas las declaraciones que hacía Jesús, donde a lo mejor algunos decían, pues, ¿por qué está declarando esto? No solo como un maestro sabio que nos dice razonamientos morales, sino haciendo declaraciones muy fuertes acerca de que Él es Dios, ¿no? Y cómo, pues seguramente estaban platicando de cómo habían sanado a algún familiar, porque Él había sanado a muchísima gente, endemoniados, cojos, ciegos, pero no podían hacer nada porque estaba Él ante las autoridades romanas siendo sacrificado, ¿no? Entonces, mientras él sufría la traición o era arrestado y enjuiciado, posiblemente habría familias celebrando la Pascua. Es probable que mientras Jesús estaba siendo sentenciado por la multitud de acarreados de los jefes sacerdotales, la inmensa mayoría del pueblo estuviese en realidad encerrados en sus casas, donde Jesús posiblemente era el tema de conversación, un chascarrillo, una buena memoria de haber comido panes milagrosos en el desierto. Y cuando Jesús supo que terminó su misión y para cumplir con las escrituras, porque el rey David hablaba de muchas cosas de las que iban a pasar a Jesús y había muchos profetas y incluso desde antes de Noé, a Eva se le había señalado que iba a venir un descendiente de Eva que iba a vencer a la serpiente. Pues ya se estaba anunciando este Mesías y
una de las cosas es que el rey David había dicho que en los Salmos que iba a probar vino de amargura. Y entonces cuando le dan este vino agrio en los labios, él dice, pues ya cumplí todo lo que se ha dicho acerca de quién sería el Mesías, y entregó su alma, entregó su espíritu, ¿no? Y entonces sabemos que después le atravesaron con una lanza el cuerpo para cerciorarse de que estaba muerto, y Juan dice que salió de ahí agua y sangre, y luego ya se sabe que por un término médico, pues se sabe que es una comprobación de que Jesús estaba efectivamente muerto. O sea, no estaba moribundo cuando lo bajaron de la cruz. Y luego fueron a enterrarlo. Un hombre rico, José de Arimatea, y su colega del Consejo Supremo de los Judíos, Nicodemo, pidieron permiso a Pilatos para bajar el cuerpo de Jesús, y prepararon su cuerpo el mismo día y lo pusieron en la tumba mientras comenzaba el sábado, y depositaron el cuerpo de Jesús y descansaron el sábado. Y pues todos sabemos que la historia no termina ahí. O sea, Jesús fue crucificado, fue sepultado en una tumba real, y dice que el primer día de la semana, al amanecer, vinieron a la tumba trayendo especias que habían preparado unas mujeres, encontraron la roca removida de la tumba, y cuando entraron no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y mientras estaban perdidas acerca de esto, este grupo, pon atención, hay dos hombres de ropa deslumbrante y se pararon frente a ellas, y mientras ellas inclinaban su rostro a la tierra en espanto, ellos le dijeron, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él no está aquí, ha sido levantado. Recuerden cómo les dijo cuando estaba en Galilea, el Hijo del Hombre debe ser entregado en las manos de hombres malvados y crucificado, y en el tercer día levantado. Y entonces recordaron sus palabras y regresaron de la tumba informando de estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Jacob, y otras mujeres con ellas que le dijeron esto a los apóstoles. Y vemos cómo los hombres no quisieron creer, y de hecho el recuento explica que Juan y Pedro corrieron a la tumba y encontraron la ropa de Jesús, su sudario perfectamente doblado, y Pedro en ese momento no creyó y se fue a su casa, y Juan sí creyó y también se fue a su casa. Y el relato explica que a la primera persona a la que Jesús resucitado, Mesías, porque ya había cumplido con todo, de entre los muertos, resucitado de entre los muertos, pero ahora con un cuerpo incorruptible, se le aparece a María Magdalena, de la que habíamos hablado, ¿no? La que lo había ungido con un perfume, de la que se le habían sacado, echado 7 demonios Jesús, donde en una época donde el testimonio de una mujer no era tomado en cuenta en una corte, Jesús se aparece primero a María Magdalena para que se convierta en la primera en atestiguar su resurrección. Una mujer que a lo mejor en los círculos más pequeños, más cercanos de Jesús, era desechada o era tratada como menor o marginalizada, y que como sentencia a Jesús, en el caso de la mujer de Galilea, que también lo había ungido, mucho ama al que más se le perdona, ¿no? Y a mí me gusta terminar esto, ¿no? La lección más importante que resuena en nuestros corazones al pensar en María, cuando Jesús visitó su casa la primera vez, estar a un lado a los pies del Señor para comprender su mensaje es lo único necesario, y nadie nos lo quitará si escogemos lo mejor de esto, porque María, pues en ese día, escogió estar a los pies de Jesús, ¿no? Entonces, ya vimos varios puntos donde Jesús es ungido y es reconocido como el Mesías, ¿no? Y pues estoy muy emocionado, la verdad es un tema que me encanta, me gusta mucho hablar de este tema, y espero que te haya servido esto en video y pues con esta presentación. Muchas gracias por escucharme, y pues que tengas muy buen día.